infancia, más o menos entre la quinta y la octava década de la vida, es entre los 5 y los 8 años, con cierta diferencia entre niños y niñas, en el cual súbitamente aparece este déficit de la insulina y rápidamente se produce la enfermedad. Pero la más común es la diabetes llamada tipo 2. Esa es la diabetes comúnmente conocida como la diabetes del adulto, en el cual progresivamente el órgano que produce esta hormona, que es la insulina, llamado páncreas, va perdiendo de a poco su capacidad para producir esta hormona. Y a medida que va perdiendo esta capacidad, los niveles de azúcar en la sangre empiezan a aumentar hasta que finalmente se desarrolla la enfermedad, dado que la cantidad de insulina que tiene no le es suficiente para aprovechar esta cantidad de azúcar que debería metabolizar la célula. Y esto sigue siendo progresivo hasta que probablemente el déficit de insulina sea prácticamente total si la enfermedad tiene mucho tiempo de desarrollo. Lo más característico tal vez para que uno entienda de los síntomas que la diabetes tiene, uno empieza a ver que los pacientes tienen, por un lado, mucho apetito, es decir, tienen mucho hambre, muchas ganas de comer, y aun cuando comen mucho, los pacientes pierden peso. Además se ve también que tienen mucha sed, producto de la cantidad de azúcar que tiene elevada en la sangre, que le produce esta sensación de sed muy intensa, y además, como toma mucho líquido, también se produce un aumento de la cantidad de orina diaria, producto también del azúcar que se elimina por la orina. Con lo cual, básicamente, estos síntomas, que son, como dijimos, en los niños mucho más rápidos en su instalación, en los adultos son tal vez más solapados y progresivos, y así se da que en los niños uno detecta el 100% de los pacientes que tienen esta enfermedad, y en los adultos se estima que más o menos la mitad de los pacientes no conoce que tiene la enfermedad, y cuando la conoce, probablemente ya se han pasado 10 años desde que la enfermedad comenzó. Licenciada Arriagar, ¿qué diferencia hay entre la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2? Bueno, como bien decía el doctor, la diabetes tipo 1 se suele dar más en niños y adolescentes, es una enfermedad, podríamos decir, fulminante con el páncreas, o sea, deja de producir insulina y hay que suministrarla por vía medicamentosa sí o sí, es la única alternativa. Y la diabetes tipo 2 tiene diferentes grados, es una enfermedad que suele comenzar paulatinamente, hay veces que comienza con el embarazo, a veces se detona con alguna situación de estrés, pero son enfermedades que se producen en gente más grande, generalmente tienen una mala alimentación, de situaciones de estrés, de sobrepeso, y no necesariamente incluso puedes necesitar tener un antecedente familiar en esta enfermedad. Puede pasarle a cualquier persona aunque no tenga diabéticos en su familia. Clarisa, ¿qué cambios de hábitos puede tener una persona para prevenir la diabetes y las personas que se tienen declarada esta enfermedad, qué cambios de hábitos pueden hacer para poder tener una mejor calidad de vida? Clarisa. Mira, los cambios, los hábitos que comúnmente el hacer ejercicio regularmente, alimentarse saludablemente, tienen a una nutricionista para cómo, pero es agregar fibra, hacer todas las comidas diarias, cumplir muy bien con el automonitoreo, es decir, que estar atentos a los horarios de la medicación. La diabetes tiene todas esos cuidados completamente normal, y la persona que no tiene diabetes es tipo 2. Es importante saber que puede ser prevenida, que es la diabetes tipo 2, que es lo que no se ha encontrado cómo prevenirla. Doctor von Schulz, ¿hay algún tipo de investigación actualmente o algún estudio que procure brindar algún tipo de solución a esta enfermedad? ¿Cuáles son las novedades de la ciencia en este momento? Bueno, la verdad que la diabetes es un campo de investigación muy importante, porque también creo que es importante para tomar magnitud de lo que estamos hablando, es que en Latinoamérica se estima que hay 15 millones de personas con diabetes, o una población estimada de 500 millones. Y lo que es más importante es que este número tiende a aumentar fuertemente. Más allá del incremento poblacional que va a sufrir Latinoamérica, se espera que en el 2030 haya 20 millones de diabéticos, y esta cifra prácticamente es exponencial, con lo cual hay una epidemia de diabetes.
Yo creo que hay líneas de investigación que van en distintos puntos. Una de ellas tiene que ver con tratar de ver cómo una vez instalada la enfermedad, yo puedo tratarla con mejores herramientas terapéuticas, y para ello hay determinados fármacos que van cumpliendo sus ciclos de desarrollo con el objeto de reemplazar de alguna manera, de la forma más fisiológica posible, la insulina. Por otro lado, hay estudios que se centran más en lo que se llama prevención terciaria, es decir, una vez instaladas esas complicaciones, ¿cómo puedo hacer para que estas complicaciones afecten lo menos posible el estilo de vida o terminen en discapacidad? Lo que yo creo que es interesante, planteado este escenario de epidemia, es que en el futuro uno debe trabajar en lo que es prevención de la diabetes. ¿Cómo hago yo para hacer que los pacientes que podrían ser plausibles de tener esta diabetes tipo 2 o diabetes del adulto, que pueda evitar que estos pacientes lleguen a tener esta enfermedad, dado que si sigue creciendo, los costos en salud y la calidad de vida de la población va a ir disminuyendo? La verdad es que cuando uno trata de hablar cómo prevenir la enfermedad, entendemos que hay determinados factores de riesgo que son controlables y que sin duda predisponen a tener la enfermedad. Entonces es la presión alta, es uno de los factores muy importantes para poder tratar y que claramente se puede controlar, tanto con tratamiento no farmacológico como con medicación. Por otro lado también está el tabaquismo, que como hábito, realmente además de sus perjuicios generales en la salud, sin duda tiene una afectación particular, aumentando el riesgo de tener diabetes. Los problemas del colesterol, que también están relacionados con la enfermedad, y uno puede actuar sobre estos factores para tratar de evitar que la diabetes aparezca. Y por supuesto la obesidad, que cumple un rol fundamental, y el aumento de la obesidad en los países en vías de desarrollo es realmente muy importante y es parte de la causa por la cual aumenta esta prevalencia de diabetes. Con lo cual, hoy en día creo que hay muchos estudios que se están focalizando en cómo prevenir esta enfermedad, y lo que sí se ve que lo que uno puede hacer mejor es, por un lado, detectar a los pacientes que están en riesgo de tener esta enfermedad, y por otro lado, una vez detectados estos pacientes, poder aplicar métodos de educación y de comunicación y de control de estos factores de riesgo para tratar de cambiar estos números alarmantes que comentábamos hace unos minutos. En Argentina está comenzando un estudio muy importante de prevención de la diabetes en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia con mayor número de habitantes en la Argentina, y ahí hemos tenido una asociación estratégica entre unidades de investigación, como es el CONICET, el Centro de Investigación de Argentina, el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, y Sanofi como socios estratégicos para poder poner en marcha un plan piloto que va a tender a poder demostrar que la educación continua y la intervención sobre estos pacientes que están en riesgo pueden, comparado con un grupo que va a tener su tratamiento convencional, mejorar estos indicadores de prevalencia de diabetes, con lo cual este estudio va a incorporar a 500 pacientes detectados como posiblemente en riesgo de contraer la enfermedad a través de un cuestionario que está validado en forma internacional, y sobre ese grupo se va a destinar aleatoriamente a la mitad de los pacientes para recibir educación física continua, guiados con profesores de educación física, consejos nutricionales, gran cantidad de publicidad, lo cual creo que los medios de comunicación cumplen un rol muy importante, como la charla que tenemos hoy, para poder informar a la población de qué estamos hablando y qué cosas podemos hacer para cambiarlas, cómo mejorar su vida hacia unos hábitos saludables. Y luego de implementar estas medidas durante 2 años en un grupo control, se va a comparar cuántos pacientes desarrollaron verdaderamente diabetes en ese grupo y cuántos en el grupo en el cual no se hizo esta intervención, que hoy en día no es una práctica habitual. Hecho esto, tenemos la esperanza que, mostrando que esta técnica de intervención mucho más invasiva sobre los factores de riesgo, dé resultados sobre la prevalencia de diabetes y de hecho genere finalmente cambios en las políticas de salud pública, y sea esto una política de Estado. Lo novedoso de esta propuesta es que fue construida teniendo en cuenta todos los actores que tienen algo que ver con la diabetes. En este caso, involucró asociaciones de pacientes, sociedades médicas, entidades de medicina prepago de seguridad social, el Ministerio de Salud de la Nación, la medicina prepaga, el PAMI, obra social de la gente mayor más grande de la Argentina, las universidades, gente trabajando en economía de la salud y la industria farmacéutica. Juntos entendemos que es la única manera de que cambiemos esta historia y luchemos contra la epidemia. Licenciada Riescar, quisiera que me contara qué importancia tiene la actividad física, tanto para prevenir como para tratar o combatir la enfermedad.
hacer gimnasia, hacer actividad física realmente ayuda para evitarla y para combatirla? ¿O Nosotros hace un año empezamos un proyecto muy lindo que se llama Team D, con el apoyo justamente de Sanofi, que tiene esta visión de la prevención tan importante, y hace un año estamos trabajando con el mismo grupo de 25 personas. Lo que yo puedo transmitir es nuestra experiencia, no es un estudio avalado ni mucho menos, pero es lo que nosotros estamos observando con nuestros participantes. En el equipo tenemos un 30% de diabéticos tipo 2, y en todos los casos la gente que venía sin realizar actividad y se incorporó al equipo bajó aproximadamente un 20% sus indicadores, digamos, sanguíneos de diabetes. Tuvimos también prediabéticos que están siendo monitoreados en forma permanente, sin embargo no necesitan la medicación. Y así como observamos eso, también observamos que quienes eran muy constantes los primeros meses y después empezaron a venir más interrumpidamente, quizás no venir una semana, venir una clase, empezaron nuevamente a subir esos niveles. Se nota claramente que la actividad física es fundamental para el manejo de la diabetes, porque las mejoras son bastante rápidas, muy sensibles, y si se logra la adhesión de esa persona y el disfrute de la actividad física, eso va llevando también a que uno quiera alimentarse mejor, no solamente porque uno se siente y se ve mejor, porque hay cuestiones hormonales también que tienen que ver con la actividad física, con sentir más el sabor de los alimentos, con el estar más desintoxicado, que hacen que uno a veces prefiera alimentos más livianos naturalmente, sin tener que estar pensando tanto en me tengo que cuidar. Entonces, la actividad física tiene, digamos, varios puntos de ataque de la enfermedad. Por un lado, el punto directo, que es la mejora de la combustión de los azúcares, los estímulos hormonales puntuales para la diabetes. Y por otro lado, también naturalmente tiene directo un impacto sobre la alimentación, que por supuesto viene apuntalado por, en nuestro caso son compañeros y profesionales los que estamos ahí trabajando con toda la gente que está, hace que naturalmente sus niveles se vayan estabilizando, y es sorprendente en un año lo que hemos logrado con gente de 20 o 35 años. tenemos muchas preguntas que nos están llegando? La primera que quisiera hacerles es desde Chile. Analía pregunta, ¿qué es la diabetes gestacional y qué peligros puede tener para el bebé una mamá que padece diabetes? Clarisa, no sé si nos querés contestar. Sí, mira, cuando una persona con diabetes tiene que tener mucho cuidado previo al inicio de su con la regulación de la glucemia, de la glucosa, y así que es muy importante que para que el desarrollo que esa mamá tenga durante el embarazo una glucemia para que no tiene diabetes. Por eso me parece que la mamá con diabetes o la persona que quiera hacer tenga la precaución de planificar paso a paso con el médico trabajando para que es bueno en el final. Hay una diabetes que se llama diabetes gestacional, no es la diabetes que tiene justamente en el embarazo personas. Eso es otro tipo de diabetes que se llama diabetes gestacional. De la misma manera, esa mamá que desarrolla todos los cuidados, un equipo médico de nutricionista, de deportólogo, diabetólogo, que trabajen con ella para que ese embarazo se desarrolle. Pueden nacer con problemas, sí, si es una controlada o una persona con diabetes, los controles, que su hemoglobina glucosilada y que no está controlada por el hijo.
Desde México, Corina pregunta si los trasplantes de páncreas y riñón son exitosos para las personas que padecen diabetes. Doctor, ¿cuál es su opinión? Son exitosos, doctor. Espéreme, doctor, que no lo estamos escuchando. A ver. Ya estoy aquí. Ahora sí. Digo, Cuéntenos. yo diría que el tema de trasplante, como pasa en toda la sociedad, siempre termina siendo un tema para muy pocos, digamos. No es el trasplante de páncreas una práctica habitual para estas cosas que permitan solucionar problemas que afectan a millones de personas. Entonces, yo diría que hay algunas experiencias que, por supuesto, están en desarrollo, que tienen que ver de cómo trasplantar estas células del páncreas que terminan generando la insulina, y si uno pudiera cultivar estas células e inyectarlas en las personas y estas células pudieran volver a producir insulina, es una solución que está en vías de investigación. Y hay algunas prácticas particularmente no invasivas que tratan de llevar soluciones para este tipo de enfermedades, pero hoy por hoy yo diría que el foco que uno tiene que poner está más en cómo prevenir la enfermedad y cuando tiene que tratarla y controlarla, porque si la enfermedad se trata y se controla, un paciente diabético puede tener una vida normal. Entonces, tal vez el trasplante no es el foco fundamental de este tema. Por supuesto, el de riñón ahí, sí, en este caso no está relacionado, que sí es un trasplante muy importante para personas que tienen insuficiencia renal. De hecho, diría, es el trasplante más frecuente y donde realmente uno puede intervenir de alguna manera, pero tal vez no es el mejor ejemplo el de la diabetes. Licenciada Richard, tenemos una pregunta desde Argentina. Horacio Isaac dice que él toma metformina 850 miligramos por día y dice que teme que esto afecte su vida sexual. Quisiera saber si esto realmente puede tener algún tipo de contraindicación en ese aspecto. La verdad que el tema de los medicamentos y las contraindicaciones no soy la persona para responderlo. No sé si el doctor tiene alguna información. Doctor, lo escuchamos a usted. Bueno, la verdad que particularmente es un tema en general difícil de contestar sobre el caso concreto. ¿Sí? Habitualmente la metformina es un medicamento sumamente utilizado para la diabetes, no es particularmente un medicamento que traiga disfunción sexual. Sí, uno tiene que entender que si la diabetes está avanzada y si se da en un paciente añoso, la disfunción sexual probablemente tenga otro origen y no el origen del medicamento como un evento adverso. Lo cual es importante remarcarlo, dado que la diabetes no tratada no va a llevar más que a otra cosa que más disfunción sexual, con lo cual claramente uno si tiene diabetes debe cumplir con su indicación y su medicación y en todo caso hacer una consulta específica al especialista, en este caso un urólogo, para poder evaluar específicamente cuál podría ser la causa de su problema agregado, porque la diabetes en sí lo trae. Seguramente no es el medicamento y la dosis que está tomando el medicamento es lo suficientemente baja como para que uno no deba preocuparse por el tema. Licenciada Richard, ¿qué ocurre en el caso de los niños que tienen diabetes? ¿Qué recaudos pueden tomar sus padres? ¿Cómo se trata a un niño con diabetes? En el caso de los chicos, así como tanto miedo le da a los padres, es una excelente oportunidad para que aprendan e incorporen los cuidados directamente desde chiquitos. Muchas veces vamos a poder observar chicos diabéticos con padres aterrados y los chicos teniendo una vida normal porque saben perfectamente controlarse. Lo más importante es que tengan una educación diabetológica, no simplemente ir al diabetólogo, sino, como Clarisa, tener grupos de educación que les enseñen. Antes se usaba mucho el conteo de carbohidratos y en función de lo que se comía se calculaba la cantidad de insulina. Hoy directamente se maneja distinto por porciones. Por ejemplo, una rodaja de pan es una unidad. Hay formas mucho más sencillas y amigables para poder controlarse. Lo que tienen que saber los padres es cómo actuar rápidamente en una situación de descompensación, ya sea por una baja del azúcar en sangre, por una hipoglucemia o por una alta, y saber observar y acompañar al chico, no estar encima, porque quien va a tener diabetes toda su vida y va a tener que aprender y ser grande y cuidarse y saber las dificultades que puede tener si no lo hace, o lo bien que va a ser si se cuida, como debe tener una vida normal,
es esa persona que hoy tiene 5 años, pero el día de mañana va a tener 40. Entonces, me parece que lo más importante es que el padre aprenda a tomar un poco de distancia, pero estar alerta, controlar que el chico se mida y que haga las comidas y que en función de lo que come se corrija. Estamos hablando en general de los chicos que tienen diabetes tipo 1, ¿verdad? Que no es la misma diabetes del señor que llamaba recién por la metformina. Entonces, hay una relación directa entre lo que se come y lo que esa persona tiene que corregir, o sea, inyectarse de insulina en función a los hidratos que consumió. Esto es lo que el padre tiene que conocer y monitorear que el chico lo haga bien. Es posible que se equivoque un poquito y hay que dejar esos errores, así como hay que dejar que haga deporte, que sienta en el cuerpo cuando se siente mal y que él también aprenda a reconocer los síntomas. Lo ideal sería que pueda estar en ambientes donde haya otros chicos con diabetes, quizás más grandes, para que pueda ir tomando esas experiencias de otros, porque hay veces que también la información de un profesional, de un adulto, digamos, de una autoridad, en chicos adolescentes puede ser mal tomada. Entonces hay que tratar de que el chico haga su propia experiencia y monitorearlo dentro de ciertos rangos e incentivarlo a que haga deporte y presentarle menús de comida que sean divertidos y piolas y acordes a la edad, sin dejar de controlar que vaya aprendiendo qué alimentos son los que tiene que controlar un poquito más. Clarisa, ¿de qué modo se educa a un adulto que tiene diabetes? ¿Cómo se pueden cambiar sus hábitos? ¿De qué modo se aborda? ¿Se hace un abordaje con la educación de un paciente diabético? Clarisa, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Sí, te escucho. ¿Cómo estaba diciendo Carolina? Hay una diferencia entre la aceptación que tiene un niño que se encuentra ante esta enfermedad y la aceptación. Creo que eso es lo primordial en el que tiene que tener una persona para el cuidado de su diabetes. Que tiene una enfermedad crónica, que a partir de su vida para siempre, en esos aspectos, y bueno, son estas medidas que han estado hablando, la importancia con el médico, la medicación, buscar que le sea placentero para que lo haga con asiduidad, es decir, que no pase de estar a hacer gimnasia a quedar otra vez nuevamente sedentario, que tiene que seguir en el tiempo. Actividades también que no sean de alto impacto, porque hay personas con la diabetes avanzada que necesitan esta actividad física que tienen que tener. Pero sí, también cuidarse en la alimentación, como han hablado. Hay adultos con diabetes tipo 2 o 1, porque las personas con diabetes tipo 1 llegan a mayores y también tienen que cuidarse. Conocer bien, dependiendo del medicamento, si tiene que ser tomado oralmente, inyectado, porque muchos diabéticos tipo 2 son insulino requirentes, es decir, que la diabetes, que no le tienen que tener miedo, que es parte también del tratamiento y que deben tenerlo en cuenta, que necesiten de la insulina, no es que la diabetes, sino que para estar controlados necesitan de otro tipo. Bueno, tenemos ya que ir terminando, no tenemos más tiempo. Me les quiero agradecer a todos por haber estado hoy aquí con nosotros. Y a ustedes los esperamos el próximo miércoles en una nueva entrega de Junta Médica. Gracias por estar ahí. Al contrario, gracias. Lo más característico tal vez para que uno entienda de los síntomas que la diabetes tiene, uno empieza a ver que los pacientes tienen, por un lado, mucho apetito, es decir, tienen mucho hambre, muchas ganas de comer, y aun cuando comen mucho, los pacientes pierden peso. Además se ve también que tienen mucha sed, producto de la cantidad de azúcar que tiene elevada en la sangre, que le produce esta sensación de sed muy intensa, y además, como toma mucho líquido, también se produce un aumento de la cantidad de orina diaria,
producto también del azúcar que se elimina por la orina. Con lo cual, básicamente, estos síntomas, que son, como dijimos, en los niños mucho más rápidos en su instalación, en los adultos son tal vez más solapados y progresivos, y así se da que en los niños uno detecta el 100% de los pacientes que tienen esta enfermedad, y en los adultos se estima que más o menos la mitad de los pacientes no conoce que tiene la enfermedad, y cuando la conoce, probablemente ya se han pasado 10 años desde que la enfermedad puede pasarle a cualquier persona aunque no tenga diabéticos en su familia. Clarisa, ¿qué cambios de hábitos puede tener una persona para prevenir la diabetes y las personas que se tienen declarada esta enfermedad, qué cambios de hábitos pueden hacer para poder tener una mejor calidad de vida? Clarisa. Mira, los cambios, los hábitos que comúnmente el hacer ejercicio regularmente, alimentarse saludablemente, tienen a una nutricionista para cómo, pero es agregar fibra, hacer todas las comidas diarias, cumplir muy bien con el automonitoreo, es decir, que estar atentos a los horarios de la medicación. La diabetes tiene todas esos cuidados completamente normal, y la persona que no tiene diabetes es tipo 2. Es importante saber que puede ser prevenida, que es la diabetes tipo 2, que es lo que no se ha encontrado cómo prevenirla. Doctor von Schulz, ¿hay algún tipo de investigación actualmente o algún estudio que procure brindar algún tipo de solución a esta enfermedad? ¿Cuáles son las novedades de la ciencia en este momento? Bueno, la verdad que la diabetes es un campo de investigación muy importante, porque también creo que es importante para tomar magnitud de lo que estamos hablando, es que en Latinoamérica se estima que hay 15 millones de personas con diabetes, o una enfermedad comenzó. Licenciada Arriagar, ¿qué diferencia hay entre la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2? Bueno, como bien decía el doctor, la diabetes tipo 1 se suele dar más en niños y adolescentes, es una enfermedad, podríamos decir, fulminante con el páncreas, o sea, deja de producir insulina y hay que suministrarla por vía medicamentosa sí o sí, es la única alternativa. Y la diabetes tipo 2 tiene diferentes grados, es una enfermedad que suele comenzar paulatinamente, hay veces que comienza con el embarazo, a veces se detona con alguna situación de estrés, pero son enfermedades que se producen en gente más grande, generalmente vienen de una mala alimentación, de situaciones de estrés, de sobrepeso, y no necesariamente incluso puedes necesitar tener un incidente con más o menos entre la quinta y la octava década de la vida, es entre los 5 y los 8 años, con cierta diferencia entre niños y niñas, en el cual súbitamente aparece este déficit de la insulina y rápidamente se produce la enfermedad. Pero la más común es la diabetes llamada tipo 2, esa es la diabetes comúnmente conocida como la diabetes del adulto, en el cual progresivamente el órgano que produce esta hormona, que es la insulina, llamado páncreas, va perdiendo de a poco su capacidad para producir esta hormona. Y a medida que va perdiendo esta capacidad, los niveles de azúcar en la sangre empiezan a aumentar hasta que finalmente se desarrolla la enfermedad, dado que la cantidad de insulina que tiene no le es suficiente para aprovechar esta cantidad de azúcar que debería metabolizar la célula. Y esto sigue siendo progresivo hasta que probablemente el déficit de insulina sea prácticamente total si la enfermedad tiene mucho tiempo de desarrollo.